Muy buenas tardes. Tengan todos un cordial saludo, especialmente en estas fechas que estamos celebrando el Día de la Tierra. Como ustedes se habrán dado cuenta, es algo que debemos celebrar muy en alto, porque es la herencia que Dios nos dejó. Y al fin y al cabo, ustedes recuerdan muchas imágenes en diferentes medios de publicación, donde la Tierra parece como una isla en el infinito universo, pero en esa isla hay algunos habitantes que se llaman raza humana, y esos somos nosotros. Creo que debemos darle gracias a Dios por eso. Hoy, antes de la conferencia, hemos invitado a un personaje muy especial de Guatemala, que todos, estoy seguro, conocen, que ha tenido una gran experiencia en asuntos de carácter ambiental, que es el doctor Rafael Espada. Él va a hacer una plática introductoria para este tema relacionado con sus experiencias en el campo ambiental. Doctor, por favor. Bueno, muy buenas tardes, mi querido decano. Es un gusto y un placer, le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de usar este micrófono. Voy a ser breve porque estoy seguro que no vinieron a escucharme a mí. Pero estamos platicando con el señor decano y es importante que hagamos 3 o 4 observaciones de saber por qué estamos aquí y la importancia de esta magistral presentación que el doctor Costa Morata nos va a dar el día de hoy. Doctor Costa Morata, usted ha estado en Guatemala muchas veces, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sabía de usted, y inmediatamente cuando supe que usted venía a hablar, pues vine a escucharlo, y hablando con el arquitecto, pues me permitió dar unas observaciones, porque después de haber estado en el gobierno, después de ser médico, y ahora decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, aquí en esta universidad, es importante hacer 2 o 3 observaciones del por qué esta conferencia y este mensaje que vamos a recibir de hoy es importantísimo. Yo como médico y como encargado de las ciencias de la salud de esta universidad, me he dado cuenta en los años de experiencia que tengo como médico y después de ser político, también él va a hablar la parte política, es un balance. En realidad el ser humano está en este universo, tiene el privilegio de estar en este universo, pero en un balance de diferentes fuerzas. Y la felicidad del ser humano está en su adaptabilidad a su medio ambiente, a todo lo que lo rodea, ya sea físico, ambiental, político, social, familiar y psicológico, porque somos un balance total. Para que el ser humano logre la felicidad completa, debe de cubrir todas estas necesidades y de estar en un ambiente que sea agradable, en toda forma, color y sabor. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Desafortunadamente, en nuestro avance vertiginoso hacia lograr bienes materiales inmediatos, nos hemos olvidado de la comodidad y el bienestar que tenemos que lograr todos, no hoy ni mañana, sino entre 100 años, 500 años, y como seres humanos, ¿cómo vamos a lograr ese balance? Pero no vayamos a 500 años ni a un Bactún total, sino que vamos a nuestra generación, a nuestra vida. En ese vertiginoso crecimiento materialista que hemos tenido, hemos perdido la perspectiva de ese bienestar del ser humano. Nosotros, en la Facultad de Ciencias de la Salud, pues tenemos que preocuparnos que el ser humano nazca, crezca, se reproduzca y muera en un ambiente de felicidad y de comodidad. Aún la muerte debe ser un proceso normal. Y entonces nosotros estamos en un medio ambiente que nos rodea y tenemos que trabajar y procurar que el ser humano esté adaptado. Y lo importante de esta parte ambiental es que el ser humano en su diario vivir, en su diario existir, tiene que pasar desde que se levanta hasta que se acuesta, aún cuando esté dormido. Tiene que estar dormido en un ambiente agradable, sano, positivo. Aún el descanso de la noche tiene que ser un descanso agradable
para que al día siguiente tengamos una metodología más productiva. No me quiero alargar mucho porque estoy ansioso de oír lo que nos va a escuchar, lo que nos va a decir hoy el doctor, pero es importante que escuchemos y tomemos la responsabilidad de proteger lo que nos rodea y de proteger al ser humano, proteger a todos. Nuestra obligación como seres humanos es protegernos unos a otros, amigos y enemigos, a todos los que están rodeando. Hoy le damos gracias a Dios de estar aquí. Creo que lo debemos de pensar y ver todo el tiempo. Primero, el estar en un centro universitario, el ser privilegiados de estar en un centro de educación superior. Eso es un privilegio que muchas gentes en Guatemala no lo pueden tener. Así es que creo que mi visión es de proteger lo más que se pueda. Yo aprendí muchísimo en el gobierno con respecto a la parte ambiental, que es la parte política que nos va a dar. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones gubernamentales en proteger al ser humano y todo lo que lo rodea? Eso es el gobierno, eso tiene que hacer el gobierno. Tiene que trabajar para que todo lo que rodea al ser humano sea beneficioso para ese ser humano, en salud, en educación, en ordenamiento, en el ejército, en el Ministerio de Ambiente. Y por último quiero cerrar que cuando nosotros entramos al gobierno, el Ministerio de Ambiente era el más pequeño y el que tenía el menor presupuesto en todo el gobierno. Nadie sabía ni quién era el ministro de Ambiente. Todos decían el Ministerio de Ambiente, a saber qué hacen esos, probablemente son los que dan el pronóstico del clima al día siguiente. Y eso era lo que la gente no tenía el concepto, lo que era el Ministerio de Ambiente. Nosotros tuvimos la suerte de tener al doctor Ferraté, que es un doctor en el conocimiento de lo que es la protección y el desarrollo del ambiente, no solo en Guatemala, en la región. Y eso sí es importantísimo saberlo. Y con el doctor Ferraté aprendí muchísimo, porque aprendí a la responsabilidad social, política y económica del gobierno en proteger todo lo que nos rodea. Así es que prácticamente lo que tenemos que hacer es proteger lo que nos rodea, hacer que sea mejor, que sea para todos, que sea beneficioso y que perdure por muchas y muchas generaciones. Es el secreto del ser humano, el secreto del éxito del ser humano. Y de nuevo, estamos todos muy ansiosos el día de hoy de escuchar la observación, la visión de la doctora Costa y que nos diga sus experiencias para poderlas aprender y aplicarlas a Guatemala. Así es que muchísimas gracias. Señor decano, gracias por el privilegio de poderme dar la oportunidad de dirigirme a este grupo tan selecto y de permitirme escuchar a la doctora Costa para que nos enseñe nuevo. Y ojalá que aprendamos mucho de lo que nos va a mandar. Muchas gracias. Aspectos sociales y políticos insoslayables en los proyectos ambientales. Sin más preámbulo, recibamos al doctor Costa con un fuerte aplauso. Buenas tardes de nuevo. Estoy pues contento, encantado, después de tener la oportunidad de conocer un poco más este país, volver a esta universidad. Muchas gracias, profesor Espada, por su alocución tan entrañable. Efectivamente, conocí al señor Ferraté en cuanto supe que era ministro de Medio Ambiente, pues la primera vez que estuve aquí, probablemente el año 2008 o 2009. Y sí, me pareció un profesional muy denso, muy serio y desde luego un hombre tranquilo, pero desde luego me pareció que él era capaz de hacer grandes cosas en este país que efectivamente se enfrenta a importantes problemas ambientales. Bueno, pues hoy tenemos este tema por desarrollar. Lo he orientado más pensando en los proyectos, efectivamente, en los proyectos industriales, infraestructuras, en fin, en todo aquello en lo que se concreta la actividad económica, tanto en ingeniería propiamente dicha como en arquitectura.
pues para aprovechar esta oportunidad de, como el otro día, afirmar los conceptos, ordenar ideas y, efectivamente, llamar a la atención de todos ustedes y, sobre todo, a su voluntad, la de hoy y la del futuro, cuando sean profesionales y estas cosas se les planteen con toda seguridad más de una vez, pues con esa intención he preparado esta proyección. Bueno, efectivamente, todos los proyectos deben de justificarse debidamente, no pueden ser ni capricho ni ocurrencia. Yo tendría anécdotas que contar de cómo algunos inventores de grandes proyectos disfrutaban contando el momento de su inspiración, como si hubieran recibido una gracia especial para desarrollar un proyecto que luego se enfrentaría a problemas importantes, porque los proyectos no son una inspiración improvisada ni trivializada, son itinerarios y obras que hay que construir con mucha seriedad. Primero, justificándolos, pero justificándolos sobre todo por su interés social, naturalmente. Estamos en sociedad y tenemos que ir dándole consistencia y dándole futuro. Es el interés social, el interés colectivo el que debe de prevalecer. Hay que tener en cuenta de qué presupuesto disponemos, cuál va a ser la financiación y superar el análisis más frío y al mismo tiempo más habitual que se realiza simplemente del coste del proyecto y el beneficio que se va a obtener. Si el beneficio es superior, ya parece que desde el punto de vista financiero está justificado. Pero luego veremos que efectivamente, si no se ilustra, se amplía, se analiza con más seriedad lo del coste y también lo del beneficio, pero sobre todo lo del coste, pues muchas veces esta ecuación o esta fracción, esta expresión, fracasa. Sobre todo porque los costes sociales, que son de tipo global, no siempre se perciben, están ahí presentes, pero a veces son latentes y no se perciben a primera vista. Generalmente porque son globales y hemos creído que el proyecto tiene un alcance local, puntual, y casi nunca es así. Es fundamental prestarle atención a la opinión pública, desde luego a la opinión general del país, pero también, y yo diría que sobre todo, a la local, porque los problemas van a venir de la opinión local, de la más próxima, de la más directamente afectada o que se considere afectada. Y los riesgos ambientales, los impactos que serán globales y los que serán particulares. Con respecto a la justificación general, ahí tenemos, desde luego, la necesidad, que no debe de ser, como decíamos antes, más o menos frívola, instintiva. Decir, bueno, es que necesitamos un canal seco, necesitamos un ferrocarril, ojalá. Ya siempre aprovecho para decir que este país no puede prosperar gran cosa sin ferrocarriles, así que aprovecho para dejar el mensaje. Bueno, por reflejo, por instinto, es que aquí necesitamos, pues porque el impulso económico lo necesita, porque otros países lo tienen, bueno, pues porque el futuro parece que pasa por ahí. Entonces, a veces la justificación es eso, es algo instintivo sin más análisis fundamentado. A veces es, bueno, simplemente la vocación y la estrategia nacional de desarrollo. Todos los países, todos los estados se enfrentan a eso, hay que desarrollarse. Pero claro, es verdad que cada uno de los estados que consideran que han de desarrollarse, pues ven de forma distinta o no siempre coincidente cómo ha de ser esa estrategia, dónde hay que insistir más o cuáles son las prioridades, por dónde empezar, por dónde distribuir o aplicar las capacidades o los recursos financieros disponibles. El marco urbanístico, estamos con un público que parcialmente es estudiante de arquitectura y, por lo tanto, esto es muy importante. El territorio tiene su organización o debe de tenerla, lo que siempre se ha llamado planificación física, fundamentalmente por lo que respecta a las zonas urbanas, mayores o menores, metropolitanas o zonas urbanas de nuevo cuño, como son
las urbanizaciones dispersas o las ¿cómo le llaman ustedes?, mancomunidades. Bueno, pues ese nuevo hábitat, en principio disperso, que es urbano, pero que no está siempre vinculado al medio urbano consolidado. Es decir, que el marco urbanístico en cualquier país pues es fundamental. Y ese es el terreno, precisamente, privilegiado para los arquitectos. Los equipamientos, las infraestructuras, el patrimonio urbano, naturalmente, esto es parte esencial, todo al servicio de la comunidad y, por supuesto, de la actividad económica. Las exigencias del entorno socioeconómico, esto es también habitual. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que desarrollar un plan de infraestructuras o hay que desarrollar turísticamente la costa, pues porque el entorno socioeconómico, las necesidades o las dinámicas que varían con el tiempo, por ahí nos llevan. La planificación socioeconómica, los servicios sociales. Yo, desde luego, también aprovecho siempre para decir que sin planificación los estados, sobre todo los que tienen más necesidades sociales, no pueden avanzar. Vivimos tiempos en que parece que el concepto de planificar le tenemos miedo porque pensamos que es la mano del Estado que se introduce y que al final controla todo, pero igual que planificamos la economía personal y doméstica, ¿cómo no vamos a planificar la economía y el futuro de un Estado? Es inevitable. La evaluación de efectos benéficos globales, naturalmente, hay cosas que por su propia naturaleza pues nos saben o nos mueven a rechazo, no los acometemos porque no creemos que haya de deducirse beneficios globales de esa inversión o de ese proyecto. Y luego tener en cuenta siempre las alternativas de cada proyecto concreto o incluso de cada estrategia de desarrollo, porque siempre una estrategia de desarrollo obedece a determinadas formas de ver el desarrollo, que siempre dependerá sobre todo de un gobierno y también de un parlamento, pero conviene tener también clara la idea de las alternativas, o por lo menos las alternativas que podrían acudir en ayuda de un primer esquema de desarrollo que podría fracasar. Las alternativas, de qué otra manera se puede llevar adelante la estrategia de desarrollo de un país. Quiero decir con esto que, bueno, hay momentos en la historia en que hay que desarrollar el sector agrario, hay momentos en que conviene desarrollar por ventajas comparativas determinadas industrias o a veces en los estados maduros pues determinado ámbito de los servicios, evidentemente, y eso lo va marcando el tiempo y las necesidades. Con respecto a los aspectos sociales, bueno, pues efectivamente cualquier proyecto debe de tener muy en cuenta la información pública general y se debe de someter. Todos los estados se supone que disponen de una legislación al efecto. El derecho, el ordenamiento jurídico debe de prever la información pública general una vez que se da a conocer y se decide llevar a cabo un proyecto y trae cuenta, es importante ya incluso antes de la información pública hacer una prospección, sobre todo cuando los conflictos empiezan a menudear, sí es bueno hacer el análisis sociológico. Hoy me dirijo a ingenieros y arquitectos, pero también me dirijo a sociólogos o lo más parecido a sociólogos, es decir, o conocedores o expertos o titulados en opinión pública o en comunicación. Todo esto es lo que entiendo por el estudio sociológico de opinión. ¿Y qué piensa la gente? ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a ser visto? ¿Qué podemos prever con respecto a la opinión pública acerca de ese proyecto? Y en ese estudio sociológico o en ese proceso normativo o jurídico de información pública, pues en primer lugar están las instituciones afectadas de la propia administración pública. Si vamos a hacer un embalse, pues primero lo decidirá el gobierno, el ministerio quizás de Agricultura o el de Obras Públicas, pero hay que consultar al otro ministerio, hay que pasarle la información y el proyecto, por supuesto a los municipios afectados. Bueno, hay ahí una tramitación de tipo institucional. A veces también se le da una importancia concreta o se le comunica, se le traslada la información a grupos significativos, bien porque se hayan dejado ver o se hayan significado en algún momento o en proyectos o frente a proyectos del mismo tipo, o bien porque lo han solicitado así. Y luego, bueno, también, por supuesto, y me refiero
concretamente en este país, en el que esta precaución siempre sería interesante a líderes de opinión, de asociaciones, de grupos de cualquier tipo y, por supuesto, la información pública abierta general, porque cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre los asuntos que afectan a su país y a su territorio, tanto si le afecta territorialmente de forma directa como si no, como si está en el extranjero, pero es ciudadano de aquí. Bueno, en la ingeniería y la arquitectura, aquí he querido pues ajustar ideas, consideraciones sobre un poco, desde mi punto de vista, yo soy ingeniero y no soy arquitecto, pero dejé de ser ingeniero hace tiempo en la medida en que dejé de ejercer el trabajo que al principio desarrollé, que era ingeniero de instrumentación electrónica, de instrumentación existente y aplicada en plantas industriales. Pero bueno, luego como consultor ambiental, pues volví a encontrarme con la ingeniería, desde luego, y como profesor en una escuela de ingeniería, donde fui alumno en su día, pues sigo familiarizado con la ingeniería. Pero bueno, el caso es que he querido hacer la comparación, sobre todo conceptual. Si en la ingeniería nos llama la atención la exigencia o el imperativo de la seguridad, de la estructura, la ingeniería la consideramos un medio, por lo tanto, un medio concreto, objetivo, un medio para algo. Un puente es un medio para que se trasladen las mercancías o los vehículos. Pero claro, en cualquier caso, estamos hablando de actividades, de proyectos que tienen su funcionalidad y su objetivo social. Si así podemos definir, digamos, la justificación o el sentido de la ingeniería, pues parece que en la arquitectura habría algunas variaciones o matices. En la arquitectura tiene más importancia el espacio, las formas, el volumen, la habitabilidad. La arquitectura casi siempre está orientada al ser humano. La ingeniería, pues no, o no siempre, o casi nunca, o menos. En la arquitectura parece que tiene más importancia la finalidad, así como en la ingeniería hablábamos de medio, y en la vida no es lo mismo un medio que un fin. Tengamos en cuenta que, desde luego, ciencia y tecnología tienen categoría de medios, no de fines. Y la ingeniería, que es poner en funcionamiento la técnica, pues no deja de ser esencialmente un medio. Pero la arquitectura puede tener categoría de finalidad precisamente por su vínculo especial con lo humano, con la humanidad en general. Bueno, si en la ingeniería predomina o se le rinde un culto especial al cálculo, a la estructura interna, a la mecánica en definitiva, si nos trasladamos al mundo de la física, a la estática, a la dinámica, en la arquitectura predomina el diseño. Es un arte y una ciencia más relacionada con el diseño y, desde luego, la forma. Y si hay una ciencia o un conocimiento específico de mayor vínculo, pues es la estética, no es la mecánica precisamente, también, pero menos. La mecánica caracteriza más a la estructura de la ingeniería. La estética es más apropiada o está más claramente relacionada con el mundo de la arquitectura y del diseño. Efectivamente, la arquitectura no deja de ser una rama del diseño en la medida en que la ingeniería es una rama de la física y de la matemática, de las ciencias exactas. El diseño no es exacto. Afortunadamente, no es exacto. Pero ambas son ciencias. Ambas, naturalmente que son ciencias, son pues estructura del conocimiento, o conocimiento organizado, sistemático e integrado. Y ambas son sociales. No tienen sentido si no se consideran ciencias o conocimiento social, evidentemente dentro de la actividad social. Y además está claro que influyen, que reflejan, influyen en la sociedad y la reflejan y la alteran. Evidentemente, hay una interrelación muy, muy directa y muy eficaz. La sociedad afecta, ilustra y se refleja en la ingeniería y la arquitectura y viceversa. Una reflexión final acerca de este último punto que lo he añadido esta mañana revisando el texto, que es esto de la técnica. En definitiva, arquitectura e ingeniería, pues es técnica. Estamos hablando del mundo de lo instrumental, efectivamente, de las prolongaciones, de las capacidades y de los ideales de los seres humanos. Pero he destacado este punto ahí abajo porque, según
revisaba esto, me he acordado de lo que decía nuestro filósofo Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, creo que era en el año 32 o 33, en un libro que recomiendo a todos ustedes, que se llama Meditación de la técnica. Él dice que la ingeniería es el arte, no, que la técnica en general es el arte de lo superfluo. Él dice, bueno, le dedicas todo un tratado sobre la técnica, un tratado de cuño y de carácter filosófico, pero sobre la técnica. Y además de las primeras reflexiones, incluso antes de otro filósofo importante que le interesó la técnica, lo hizo un poco después, me refiero a Heidegger. Bueno, pues nuestro filósofo en los años 20 y 30 se interesa por la técnica y dice que es el arte de lo superfluo. Y dice, claro, seamos sinceros y humildes, es el arte de lo superfluo. Podríamos vivir sin técnica, sin ingeniería, sin arquitectura, sin nada, sin calzado, sin ropa, sin embalses, sin ferrocarriles. Claro, nuestra naturaleza animal en principio nos permitiría. Pero claro, preguntémonos, cualquiera de los que estamos aquí presentes, si cuánto tiempo sobreviviríamos sin calzado, sin comida, sin vestido, en la selva del Petén un día, en la selva donde no encontremos humanos, cosa que ya es actualmente bastante difícil, pero en fin, en un medio hostil, natural, pero hostil, sin ayuda, sin auxilio de ese despliegue técnico que nos acompaña y que consideramos tan habitual y tan próximo y tan seguro. Pero claro, como animales, como seres que pertenecemos al mundo animal, podríamos plantearnos esto y efectivamente nos preguntaríamos, bueno, pues la técnica es un conjunto de cosas superfluas. Evidentemente, la historia nos ha ido considerándolas necesarias, pero en principio, y como reflexión filosófica, podríamos considerarla superflua. Lo que persigue el filósofo es llamar la atención sobre lo que es necesario, lo que no es necesario, lo que es un medio y lo que es un fin. Pero bueno, el caso es que siempre es un ejercicio de humildad, es decir, bueno, ojo, porque la técnica es un añadido, los humanos nos distinguimos como seres técnicos, empezamos siendo técnicos, ampliando nuestra capacidad natural con las primeras técnicas, una por cierto la primera y probablemente la más importante, el lenguaje, pero no deja de ser técnica, y una técnica muy primeriza, muy primaria y asimismo absolutamente necesaria. Hablemos de ingeniería, bueno, y de las características ambientales en los proyectos o en la actividad ingenieril. Bueno, pues siempre, si consideramos, bueno, cómo habría que plantearse un proyecto, primero hay que considerar las condiciones geológicas, la geomorfología del suelo, las modificaciones en un territorio tan sometido a fenómenos exagerados, digamos, como es Centroamérica. Pues la geomorfología es casi más importante que la geología. Bueno, igual, este territorio es así de expresivo, digamos, en términos geológicos. El paisaje, los aspectos estéticos, que en ingeniería cuentan mucho, porque esa funcionalidad de la que hablábamos antes a veces se salta e ignora las exigencias estéticas. Los riesgos naturales, a los que me refería antes, riesgos naturales que cada vez son más antrópicos, cada vez están más afectados e intervenidos por la intervención humana. Por eso digo que pueden ser riesgos antrópicos. ¿Cuántas veces nos dicen es que la construcción, bueno, un ejemplo más sencillo, yo se lo he oído precisamente al profesor y al exministro Ferrater, es que la destrucción del mangle en las costas del Atlántico no favorece el poder destructivo de las tormentas tropicales, sean ciclones o sean huracanes. Evidentemente perdemos la protección. Pero bueno, ¿cuántas veces decimos también que la construcción de grandes embalses incrementan el riesgo sísmico? Y eso en algunos casos se ha llegado a comprobar, porque claro, en los últimos años se han construido embalses absolutamente gigantescos, de 1.000, de 3.000, de 20.000 hectómetros cúbicos, por ejemplo en China. Y la aparición de una masa tan ingente de agua, que es un peso, en un lugar concentrado y reducido, pues lógicamente, en algunos casos, puede tener consecuencias. Y eso ya es un riesgo antrópico, aparentemente natural, si es que se abre un día la presa con un
terremoto. Pero claro, ha habido una intervención humana y antrópica. Hemos incrementado el riesgo natural. Se estudia siempre el clima, la geología, la ciencia del suelo y la vegetación, también la fauna, la demografía y la presencia humana, es decir, los aspectos socioeconómicos, el patrimonio cultural, que cada vez es más importante. ¿Cuántas veces? En mi país hemos construido 2.000 o 3.000 embalses en 40 años desde nuestra guerra civil, y en los años 40, 50 y 60 no se cuidaban aspectos como el traslado de iglesias o el traslado de cementerios, iglesias o ermitas, en fin, patrimonio cultural que significa tanto para las poblaciones que son desalojadas y que quieren que por lo menos eso sobreviva y que siga estando próximo a ellos y a la vista. Actualmente ya se traslada, actualmente cada vez hay menos embalses de importancia, pero aún así se trasladan no solamente iglesias, también los elementos arquitectónicos importantes, algunos edificios civiles o palacios o casonas, los escudos, todas estas cosas de la vieja España. Las infraestructuras y equipamientos, hay que tener en cuenta que, lo que ya existe, cómo es el territorio que estamos estudiando y que va a quedar afectado, porque a veces la construcción de un embalse pues nos hace perder carreteras y perder puentes, lógicamente, que hay que de alguna forma sustituir y proyectar. Todo esto generalmente nos lleva a un proyecto de este tipo, y es buen sistema de trabajo. Construir el territorio afectado, lo que se llamen como se llamen, pero la idea es definir unidades ambientales homogéneas que, dependiendo de la riqueza, sobre todo natural, pero también geológica del espacio, pues serán más o menos. Y a eso le llamo mosaico, ese conjunto tan diverso de unidades homogéneas ambientales, que aunque no constituyan ecosistema, pero que tengan una identidad naturalística o geológica o geomorfológica. Es la forma más adecuada para estudiar el impacto de la obra nueva en el territorio. Y finalmente la utilidad y la integración de la nueva obra en el entorno, en lo ya existente, y por supuesto la utilidad que haya de tener económica y social. En el caso de la arquitectura, pues casi todo podríamos repetirlo, pero claro, hay algunas variantes. La geología y la geomorfología sería lo mismo, es más importante el paisaje y sobre todo el factor estético, la idea, el entorno y el objeto que perseguimos al realizar una intervención. Y al hablar de arquitectura no estoy hablando tanto de planes de tipo urbanístico, de realidades nuevas de tipo urbanización o los condominios estos que, como se llama aquí, o las obras singulares, típicamente arquitectónicas, los edificios singulares o los conjuntos singulares, que pueden ser urbanos o no, generalmente serán de tipo urbano. Nos interesa estudiar, por supuesto, los riesgos naturales, con su variante y su corrección antrópica, la población y también las incompatibilidades físicas o funcionales con lo que ya existe o con lo que prevemos que acompaña el proyecto. Si hay incompatibilidad, si vamos a encontrarnos en primer lugar con problemas de algo que ya existe o que realiza la misma función. El impacto que ha de dejar sentir tiene por una parte una radicalidad, o puede tenerla, y por otra parte una globalidad, de modo que son dos formas, la intensidad y el ámbito que hay que considerar en todo esto. Y, por supuesto, la utilidad, la belleza y la integración de la nueva obra en el entorno. El impacto de una obra se estudia así, más o menos. Primero se estudia con los estudios de impacto que todas las normativas prevén, el estudio de impacto de esa obra en su entorno. Luego, eso tendrá una bendición o no, finalmente, cuando se somete a información pública y las propias autoridades tengan en cuenta esas alegaciones, esas opiniones y además, y las contestaciones. Ahí hay una tramitación, las alegaciones y las protestas, digamos, se devuelven al promotor, el promotor opina, en fin, todo eso finalmente decide qué es lo que va a haber, qué es lo que se va a hacer el gobierno en cuestión con una declaración de impacto. Si la estructura territorial es de regiones más o menos autónomas, pues los proyectos cuyo impacto sea de alcance regional las decidirá el gobierno regional. Y si no, si tiene un impacto más amplio, pues lo decidirá el gobierno a través del ministerio más
el ministerio correspondiente a esa obra. A todo esto le llamamos un instrumento técnico descriptivo, una legislación de impacto. Las pautas normativas administrativas, ese va y viene, es ese procedimiento que las administraciones tienen que observar. Finalmente hay una decisión política, que es la declaración de impacto. Esa declaración política final tiene que hacerse con cuidado, ojo, porque también se va a poder recurrir, lógicamente, por más que sea una decisión de gobierno. De modo que debe de ser válida, debe de ser, por supuesto, analizar y referirse a aspectos obligatorios del estudio de impacto y, por supuesto, tiene que someterse a legalidad jurídica. Pero es verdad que no siempre los gobiernos se someten a la legalidad jurídica o creen que se están sometiendo a legalidad jurídica, pero luego resulta que hay algún fallo, algún problema, algún duende que se escapa y, por lo tanto, y eso genera un nuevo conflicto, inicialmente jurídico, pero en realidad político, cuando ha cometido un error importante el gobierno. Y eso sucede mucho. La compatibilidad e integración sociales es una exigencia elemental, tanto del estudio de impacto como de la declaración final. Y luego hay aquí un factor que yo le llamo ético personal, que antes comentaba con el grupo de alumnos que hacen la maestría en Derecho Ambiental, que es el factor promotor-autor, la relación, la dialéctica del promotor del proyecto y el autor del estudio de impacto. Porque, claro, ahí hay una relación que inevitablemente es un puro compromiso, o un mero compromiso, como dicen ustedes. Lógicamente, el promotor quiere que el que realiza el estudio de impacto no ponga dificultades, no extraiga demasiados defectos, que destaque lo positivo más que lo negativo. Y es una presión sobre la ética profesional del consultor o de la empresa que realiza eso. Yo recuerdo cuando hice mi primer estudio de impacto, que era un embalse, y descubrí que se podía regular el río en cuestión de otra forma, con embalses más pequeños, laterales, sin afectar a 4 o 5 poblaciones. Y esto era un encargo que me hizo el gobierno de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, de modo que no era un promotor privado. Pero aún así, cuando yo les hice observar que en los años 50 se había considerado la regulación del río Segre de otra manera, con embalses pequeños, me dijeron que no se me ocurriera darle la vuelta al proyecto reciente, que eso no podía ser, que había que analizar el proyecto real y no el de los años 50. Porque claro, yo alegué a eso que ya prevé la legislación española. En el año 83 no. Nuestra legislación de impacto surgió en el año 86. Pero bueno, yo ya sabía que efectivamente cuando se plantea un proyecto, aunque sea desde el terreno ambiental, siempre se puede decir, oiga, ¿y no podría ser distinto este puente, este embalse, esta carretera, este ferrocarril? ¿No se podría hacer por este otro sitio? ¿No podría reducirse el impacto con un puente en lugar de un túnel, etcétera, etcétera? Inevitablemente se acaba corrigiendo, aceptando y contemplando el propio proyecto. Y eso nunca le gusta al promotor, tanto si es público como si es privado. Cuando hice también el estudio de impacto ambiental del primer supertren, del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, pues se me escapó un aspecto que era la existencia del linces, que es ese gato maravilloso que tenemos allí, salvaje y una reliquia de la fauna europea y que solo tenemos en España, el lince. Y unos grupos ecologistas me mandaron una carta y me dijeron, oiga, es que, y el lince de los montes de Toledo, hay que prever que pueda seguir moviéndose debajo de la vía, claro. Y yo, claro, me pareció muy bien esa observación, se la transmití a Renfe, a la compañía de ferrocarriles, la Red Nacional de Ferrocarriles, y me dijeron, ni hablar, esto ya no se puede, ¿qué me vas a poner aquí? 5 pasos bajo la vía y tal, no, que eso encarece el proyecto. Bueno, pues esas cosas. Luego, desgraciadamente, ha desaparecido el lince de ahí, ya solamente lo tenemos en Doñana, en el Gran Parque Nacional de Doñana. Pero bueno, en ese momento había algunos ejemplares. Y es una especie tan protegida que por media docena de ejemplares merecía la pena modificar el proyecto. Pero todavía no estaba madura la opinión pública. La opinión pública sí, la ecologista siempre está madura, claro, pero la clase política no. Y no se me hizo caso. Yo no sé si luego a la hora de realizar la obra se habilitaron algunos pasos bajo la vía, ¿no? Bueno, a eso me refiero con el problema ético personal. Es duro el trabajo de
del consultor de estudios de impacto ambiental, porque siempre pesa sobre uno la vigilancia del promotor, lógicamente. Yo hice esos dos, otro por un encargo privado sobre una contaminación que realizaba una central térmica de petróleo, y los tres me costaron 3 disgustos, de modo que decidí hacer otras cosas menos tristes y menos exigentes. Aquí quería hacer un repaso, no sé si es un exceso o no, pero bueno, creo que esto es un método que en gran medida se sigue haciendo. Quiero decir con esto que cuando hablamos de los impactos ambientales decimos, sí, pero es que eso es subjetivo, a ver cómo calculamos el ruido del tren de alta velocidad en la población de Patos de una laguna que está a 500 metros o a 200 metros. ¿Y cómo se mide eso? Matemáticamente no es posible, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. El estudio de impacto incluye ese entorno hasta cierta distancia porque el ruido del tren de velocidad es importante y los pájaros se mueven, de modo que... Entonces, en el primer trabajo que hice con numerosos colaboradores, yo desde luego no hice esto, uno de los colaboradores lo hizo y siempre lo he elogiado y lo hemos utilizado cuando yo me dedicaba a estas cosas en varias otras ocasiones. Con esto quiero dar idea de que no hace falta cuantificar de forma matemática y precisa el impacto ambiental global y diverso de un proyecto, pero sí hay forma parcialmente matemática de acercarse a ello y de encontrar un indicador, una solución homogénea para todos los impactos. En definitiva, el estudio de impacto es identificar causas de impacto y efectos. Bueno, eso se hace en una matriz, generalmente se emplea una que se llama de Leopold, y que es un inmenso, dependiendo del proyecto, pero en fin, es un sistema de coordenadas en el que se van rellenando las cuadrículas, relacionando una causa con un efecto, otra causa con un efecto, a lo largo de lo geológico, lo geomorfológico, el paisaje, la vegetación, la zoología, luego el elemento humano, todo eso. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que un impacto cualquiera, el ruido del tren de alta velocidad en una charca, en una laguna a 100 metros, donde hay 20 especies ornitológicas, pues podemos decir, vamos a ver, aspectos cualitativos de ese fenómeno del ruido, cualitativos. Por una parte, tenemos que saber si lo consideramos benéfico, ese ruido. Entonces contamos con un más, si es perjudicial con un menos, y si es indeterminado, aunque prevemos que algo va a haber, entonces ponemos una X. Todo esto lo vamos a trasladar abajo. Estamos elaborando un índice de impacto de cualquier efecto, o de todos ellos, porque en cualquier proyecto, naturalmente la relación causa-efecto pueden ser 200 o 300 cálculos de este tipo, ¿no? Los aspectos cuantitativos, la magnitud del impacto, que decimos, bueno, pues es pequeño, un 1, es grande, pues un 4. Bueno, ahora luego explicaré por qué es de 1 a 4. Y la importancia relativa, también, ¿cómo es? Sabemos la magnitud, pero bueno, nos interesa, que es el Q/2, la importancia relativa. Si lo vemos, ¿cómo lo vemos? Es decir, esto sería parte del enfoque subjetivo. Pero claro, una vez que se toma en consideración tantos aspectos y se trata de valorar, pues el error decrece. Y se reduce mucho porque lo hemos enriquecido. Es un índice relativamente complejo. La duración del impacto. ¿Cuánto suponemos que va a durar? ¿Es temporal? ¿Es permanente? Si es temporal le colocamos un 0 y si es permanente un 1,5. Bueno, el plazo en que se manifiesta. Se va a manifestar inmediatamente, a medio plazo, a largo plazo, y lo valoramos de esa forma distinta. Y el grado de certidumbre. ¿Es cierto? ¿Es ambiguo? ¿Es probable? ¿Es improbable? ¿Es desconocido? Otra circunstancia importante a la hora de considerar un impacto concreto. Luego le damos valores a todo esto, a los aspectos cuantitativos, las Q, a los aspectos cualitativos, las T, por supuesto va multiplicada los dos paréntesis, al P, que es el elemento de la certidumbre, y lo dividimos entre 10. Esto es digamos una ecuación, o bueno, una expresión, que después de trabajar con ella, pues vimos que daba un valor no de 0 a 10, pero sí de 0,2 a 9,8. Nos valía, de tal manera que salía este índice o indicador de impacto que aplicado, como digo, a toda esa
constelación y esa matriz inmensa que pone en relación un impacto, una causa ambientalmente significativa, concreta, con todos sus efectos, pues esto es una cuenta que hay que hacerla centenares de veces. Pero bueno, es una forma racional, es una forma que nos permite valorar con una cifra, con un indicador, y finalmente, claro, tenemos que ir sumando los impactos, claro, y ir viendo en qué ámbito, en lo geológico, geomorfológico, en lo estético, en lo botánico, en lo zoológico, donde los impactos se dejan sentir con más intensidad y actuar en consecuencia, porque un estudio de impacto siempre incluye las propuestas y las modificaciones y las medidas a adoptar para que el impacto se reduzca, o sea, si es posible, se anule, si es posible. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con los conflictos, pues aquí tenemos, en primer lugar, no siempre convence la justificación de un proyecto y eso genera problemas, se considera insuficiente, particular, a veces se nota demasiado un interés concreto, público o privado, da lo mismo. Las alternativas no consideradas se ha ido de forma directa a una forma de resolver un problema con un determinado puente y entonces pues no se ha contemplado la posibilidad de hacer un túnel o de darle la vuelta a un lago. Quiero decir que las alternativas es importante tenerlas en cuenta. Lo económico siempre, aparentemente, siempre cuenta el presupuesto y el aspecto financiero, pero eso no siempre está bien calculado. A veces lo económico se justifica con economía convencional, pero con economía ecológica o mínimamente ambiental resulta que no salen las cuentas y que no es económicamente aceptable, que es ruinoso y se convierten en proyectos o en obras ruinosas. La perturbación y la no integración en el entorno, que hay que considerar, claro, los costes en general, que no se evalúan bien. Antes hablábamos de la relación coste-beneficio, pero es que los costes, los promotores, los proyectos, los costes siempre van a lo mínimo, a tener en cuenta la menor cantidad y la menor envergadura de costes, pero el otro día aludíamos, me parece, a costes que pasan desapercibidos, pero hay que tenerlos en cuenta, sobre todo los ambientales. Y eso generalmente cuando se elabora el proyecto financiero, el apartado financiero de un proyecto de tipo ingenieril, pues no contamos con los costes que se van a derivar del impacto ambiental y se acaban derivando antes o después. Los proyectos tienden a menospreciar el aspecto social, ese punto 6 es el básico y el que nos genera todas las tragedias y el conflicto interminable, los retrasos, etcétera, etcétera, el incremento de los costes, se infravalora el aspecto ambiental y lo político, antes también lo hablábamos, a veces el poder, los gobiernos están tan confiados en que ellos mandan y en que tienen la razón, pues que transmiten esa confianza al promotor y dice, bueno, nosotros ya nos protegerá el gobierno frente a estos que protestan. Y eso no siempre, no es bueno hacerlo así, pero no siempre funciona. A veces el propio gobierno tiene que dar marcha atrás porque ha hecho las cosas mal, sencillamente. Esta es una relación que el otro día ya vimos, más o menos. He añadido aquí un proyecto en el que estoy implicado porque es este paréntesis, ejemplo, el actual puerto de contenedores del Gorguel. Es un puerto de contenedores gigantesco que se quiere construir al lado del puerto histórico de Cartagena, en España, en mi tierra, pero que ya ha empezado con un fallo importante. Lo traslado aquí porque resume algunos aspectos que ya hemos visto. Es un puerto que se construye al lado de dos puertos que ya existen. Y claro, lo primero que hay que decir es, pero es que no se puede aprovechar uno de los puertos existentes, aunque sea ampliándolo, en lugar de acudir y utilizar otra zona del espacio que ahí es muy acantilado en la costa. Y con lo cual generamos impactos nuevos. ¿Por qué no aprovechamos el puerto petrolero que hay a continuación, a 3 o 4 kilómetros de la ciudad? La ciudad tiene un puerto histórico importante, pero claro, está muy limitado, es verdad, pero es que hay un puerto de primera categoría que mueve 25 millones de toneladas de crudo cada año porque suministra a una refinería costera y a una refinería en el interior. Pero ha sido objeto de obras de ampliación y cualquiera de esas se podía aprovechar o ampliar para los contenedores. Siempre eso será mejor que no
crear un nuevo foco de impacto. Es que eso es de sentido común. Y ese va a ser el primer... Ahora mismo estamos en los 45 días que se han abierto información pública. Y efectivamente la oposición es numerosísima, de grupos, de municipios, de partidos políticos, etcétera, etcétera. Sobre todo por eso. Porque es un exceso, un derroche, en principio. Esa es más que el impacto ambiental, que también va a ser importante en una zona virgen del acantilado. Lo más duro, lo que tendrán que justificar con más interés, y no creo que lo consigan, es el mal uso de los recursos. Si ya hay un puerto y hay dos, ¿cómo vamos a hacer un tercero en 5 kilómetros de costa? Evidentemente, eso hay que revisarlo. Bueno, hablábamos de los trenes, de todas estas cosas, y de los equipamientos sin objeto. ¿Cuántas cosas se hacen pues para exhibición, o bien por la genialidad de alguien que pueda hacerlo, y luego quedan ahí pues con poca utilización o con ninguna utilización, o a veces ni siquiera se acaban, porque los presupuestos se acaban, y en caso de crisis, en mi país hay un buen montón, por lo menos 10 o 12 grandes infraestructuras de tipo auditorios, de tipo salas de reunión de conciertos, de tipo salas de cultura y grandes bibliotecas, que son joyas arquitectónicas, pero que se han hecho en un momento en que nos sobrevino la crisis y se han quedado sin terminar, o sin público, como puede ser en casos de bueno, pues que sean conciertos o salón auditorio en general para actos multitudinarios. Realmente en su día no se previó, por supuesto la crisis nunca se prevé, pero siempre hay que dimensionar a las necesidades objetivas lo que haya de hacerse en materia de equipamientos, que es el ámbito privilegiado por la arquitectura. Porque si no, con crisis o sin crisis, pues pueden quedar sin objeto. Y simplemente a la mayor gloria del arquitecto, que eso sí, pone su nombre en una placa y tal, pero el puente no se utiliza o el auditorio no tiene público ni actividad. Eso, desgraciadamente, tenemos un montón de casos, a cual más escandaloso. Reducimos o simplificamos en este decálogo que he querido, con el que resumo, pues este sentimiento de que, en primer lugar, la ingeniería y la arquitectura son ciencias sociales, están orientadas a atender a las necesidades públicas, sociales, generales, y en segundo lugar, que deben de tener en cuenta nuevas sensibilidades y nuevas necesidades de la opinión pública y de la gente, como es la ambiental. Los tiempos cambian y no es bueno decir peligro porque es que los ecologistas nos van a romper esto y están acechando para decir que no. Ya tuve una anécdota aquí el segundo año que estuve con los empresarios mineros, que estaban muy preocupados porque había un porque había un diputado verde federal en México y porque había un concejal que se decía verde o ecologista en no sé qué municipio de San Marcos. Ya estaban preocupados. Y claro, yo les dije que eso es el signo de los tiempos y que vendrían más. Claro que sí, algún día habría un diputado verde en el Congreso de la República de Guatemala. Claro que sí, si sucedía en México. Claro que sí, pero que había que adaptarse a eso y reconocer que eso es bueno, es positivo y que es signo de los tiempos. Y no alarmarse. La madurez de la opinión pública organizada, que es otro hecho histórico, no sucedía así hace 20 años ni 30, pero ahora sí. La importancia de ceder y de renunciar a la arrogancia, decir, no, esto lo hago yo porque puedo, porque quiero, porque tengo dinero. No, un poco más de humildad, más sentimiento y más sensibilidad a los intereses generales. La prudencia global, que garantiza que puede suponer alguna renuncia, pero desde el lado humano, desde el lado moral, espiritual, por supuesto también político, social, garantiza el éxito global de una forma más segura, la prudencia casi siempre. El cálculo económico debe ser integral para ser social, el cálculo coste-beneficio es insuficiente. La ingeniería y la arquitectura son ciencias sociales, ha sido lo primero que he dicho. El medio ambiente es decisivo, y lo digo porque me impresionó un texto francés que descubrí no hace mucho, que era la Technologie Science Humaine. La tecnología es una ciencia humana. Es ciencia, pero sobre todo es humana. No es que sea una ciencia sin vida, una ciencia de construir cosas
materiales y tal. No, es que es una ciencia extremadamente vinculada y ordenada a los humanos. Ergo, es una ciencia humana. El medio ambiente es decisivo y refleja madurez sociopolítica, que el país va madurando y que la sociedad va madurando, que valora esas cosas tan importantes. Sin medio ambiente no es posible ni vivir, ni futuro, ni desarrollo, ni nada. El aprecio estético y paisajístico es un valor novedoso pero eficaz. En mi país sufrimos desde hace años, lo cual es una triste gracia, pero es que a ver cómo se resuelven estas cosas. En España hemos desarrollado mucho, en los últimos 15 años, la energía eólica, los generadores eólicos. Que todo el mundo quiere que haya energía eólica porque es una energía limpia, gratis, en fin, es una energía ideal. Pero claro, en el año 78 se montó el primer generador eólico de 100 kilovatios que tenía una altura de 10 metros. Ahora se hacen de 4 megavatios, de 4.000 kilovatios, y tienen 80 metros de altura. Y los parques eólicos a veces son de 100, de 200. A veces hay sistemas montañosos que tienen hasta 1.000 generadores eólicos. Y eso en muchos momentos, en muchos lugares, tiene un impacto paisajístico demoledor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que ya una vez más nos hemos excedido. Hemos ido buscando las famosas economías de escala y en lugar de hacer 10 de 100 kilovatios, pues preferimos hacer uno de 1.000. Pero claro, ese uno de 1.000 mide 80 metros. Pero el paisaje es un valor que caracteriza a una sociedad culta y evolucionada y civilizada y con futuro. El desprecio, el menosprecio del paisaje es mal asunto. El control y la alta decisión deben de ser públicos. Claro, para eso están los gobiernos. Si no están para eso, para decidir con el mejor criterio y pensando en los intereses más generales. Pero el interés general es prioritario y es evaluable. De modo que este es el objetivo y este es, en definitiva, lo que sobrevuela sobre todo tipo de proyectos. El interés general, que no es fácil, es verdad, establecerlo, pero vemos que sí se puede evaluar, incluso en términos manejables, de una forma aritmética, y por supuesto es evidente que tiene que ser prioritario. Trabajamos todos, pensamos, estudiamos, trabajamos, diseñamos, construimos siempre para cubrir necesidades y atender a intereses generales. Nada más. Aquí termino agradeciéndoles por segunda y última vez, de momento, su presencia, su atención y volver a asegurarles que me he sentido muy feliz y muy satisfecho de esta mi presencia en la Universidad Mariano Gálvez. Buenas noches. Doctor Costa. Doctor. Sí, probando sonido. Doctor Costa, evidentemente, como país, como universidad, es un privilegio y un honor tener una personalidad como la suya en nuestra casa de estudios. Es por eso que queremos públicamente felicitarle y para eso el decano de nuestra facultad, en compañía del arquitecto Dávila, quieren ofrecer unas palabras para usted. Por lo que le solicito por favor al arquitecto Víctor Hugo Hernández que pase al frente. Yo creo que la importancia de esta plática que hemos escuchado hoy nos obliga a que, como hemos dicho siempre, con el perdón de los ingenieros y estudiantes de ingeniería, hemos dicho siempre que la mente del arquitecto siempre debe estar llena de ideas. Pero las ideas nos llevan a interrogantes. Y las interrogantes nos llevan a hacer preguntas. Entonces, yo creo que el doctor se sentirá muy satisfecho si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Y mientras toman confianza, yo le quiero hacer una pregunta al doctor para iniciar ese pequeño periodo.
En muchos de los proyectos, como se ha hablado hoy, el doctor nos hablaba de la estética, que es un aspecto muy importante desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de todo proyecto. Pero la estética la podemos ver desde diferentes puntos de vista. Y si la centramos en un proyecto de carácter arqueológico, en un proyecto de carácter ambiental, que van muy de la mano, si no, no van a funcionar. En Guatemala tenemos muchos sitios arqueológicos y Petén está lleno de sitios arqueológicos. Muchos de ellos ni siquiera se han iniciado a descombrar, pero algunos sí. Entonces, creo que debemos pensar desde el punto de vista estético la importancia que puede tener el llamado sotobosque. Creo que todos comprendemos bien esta situación y por eso quisiera preguntarle al doctor Costa hoy, ¿cómo mira él desde el punto de vista estético y desde el punto de vista arqueológico un proyecto de carácter ambiental y de carácter también puramente arqueológico, el tener que considerar o reconsiderar qué hacer con el sotobosque para darle la importancia que tiene, por ejemplo, cada uno de los montículos o cada uno de los elementos arquitectónicos que pueden estar ocultos ahí debajo del sotobosque, debajo de los grandes árboles que podemos ver en un área boscosa. Doctor, por favor. Realmente me debía haber quedado aquí para atender a las preguntas, pero bueno. Con respecto al arte de la excavación arqueológica, que es casi más que ciencia, arte, yo tengo que decir que, bueno, ya la experiencia señala qué es lo prioritario en una excavación arqueológica y qué es lo secundario. Evidentemente, si contemplamos el inmenso patrimonio de tipo maya de este país, pues sí cabría decir, supongo que la pregunta va un poco por ahí, sí cabría decir, bueno, hay una serie de yacimientos o partes de complejos de tipo constructivo, de complejos urbanísticos, maya, que no habría necesidad de destapar. Yo he visitado Tikal y he visitado 3 o 4 sitios más importantes, vamos, menos importantes, pero en fin, distribuidos por el país, y a veces me pregunto esto, bueno, ¿y por qué no se remata, por qué no se descubre esta pirámide evidente que hay aquí? Pero también he visitado el Medio Oriente y he visto cómo lo que se llaman los tel, que son esas colinas, que a veces se excavan pero luego se vuelven a tapar, ¿no? De modo que, como además tienen un papel educativo, yo soy partidario de que algunos se excaven del todo y se mantengan libres, despejados, que otros se excaven a medias y que otros se excaven pero se cubran, incluso que otros ni siquiera se excaven, sobre todo cuando son partes y cuando por técnicas pues que pueden ser de sonidos, de ultrasonidos, que se usan bastante en arqueología, pues sabemos cómo es la estructura y cuál es su riqueza o su peculiaridad, hasta el punto de que consideremos que hay otros ejemplares que pueden servir para que el público los disfrute y para que los estudiosos pues los describan suficientemente, hagan las publicaciones adecuadas y ya está. Ayer yo veía en la carretera del Salvador, ya dentro del Salvador, algunas cosas que tienen los del Salvador sobre el Maya, hay algo a lo largo de la carretera, y comentábamos los que íbamos en la excursión pues que estaban tapados, que no se veía nada, pero yo supongo que en su día se descubrieron totalmente y quizás se han vuelto a tapar, entre otras cosas pues como protección. En esta materia estoy pensando ahora mismo en otra forma y en otros aspectos que a veces son conflictivos. A veces se plantea también el qué hacer con un descubrimiento antiguo, con un objeto arqueológico, si se puede restaurar
si conviene restaurarlo y hasta qué punto conviene darle una utilidad actual. Pensaba mientras usted hablaba, en el teatro romano de Sagunto, del siglo II después de Cristo, que pasó siglos de deterioro, pero un buen día dijeron, vamos a reconstruirlo para darle uso y para que se puedan celebrar aquí los actos públicos. Entonces hizo una reconstrucción tan radical que a nadie le gustó y provocó conflictos hasta el punto de que hemos llegado a tener sentencia del Tribunal Supremo para que se devuelva a la situación original de deterioro, pero porque se consideraba que la restauración había sido exagerada y no se consideró el papel educativo o el papel de uso público, ¿no? Los arqueólogos además siempre dicen y les gusta que las excavaciones no se acaben nunca. Yo creo que eso es verdad, en fin, les gusta picar en cada campaña, pero no rematar nunca la cosa, volver al año siguiente y estudiar de una forma lo más minuciosa posible. De modo que ahí nos encontramos con todas esas variables. Por supuesto que hay en este país sobre todo mucho todavía que trabajar y mucha selva que desbrozar. Y estoy pensando en el Mirador, estoy pensando en Piedras Negras, estoy pensando en cosas, en lugares que si puedo y sigo viniendo a este país, desde luego acabaré visitando, que siempre, en general, aguarda y existe y nos espera alguna sorpresa de tipo científico, de tipo, aunque sea criptográfico, incluso lingüístico, en fin, que nos van añadiendo un mejor conocimiento sobre la cultura de los siglos pasados y del patrimonio maya, que es lo esencial en este país. Así que concluyo diciendo que, efectivamente, lo de esa relación del objeto arqueológico con la naturaleza, y concretamente con el sotobosque o el bush, en fin, o la propia selva, porque en el entorno de Tikal hay cantidad de sitios que se ven que ahí hay una pirámide, pero claro, en España tenemos miles y miles de castillos y de iglesias románicas y no podemos reconstruirlas todas. Es imposible, no hay dinero. No hay dinero, no puede haberlo nunca. Se necesitarían siglos y siglos pero el conocimiento sobre el arte románico y sobre la civil, religioso y sobre la arquitectura militar medieval, pues es suficiente. Es decir, que el aspecto educativo y la salvación del patrimonio pues tiene diversos grados y diversas prioridades, ¿no? Sí, veo que hay personas escribiendo preguntas, les quiero pedir permiso de hacer una yo. Durante mucho tiempo hemos visto cómo se nos da unas grandes demostraciones de posibles energías útiles, tales como la magnética a través de la perpetual motion, energía limpia como la que se provoca con el oleaje del mar. Y como habitante de esta tierra, yo quisiera saber si este mito que existe respecto a que existen personas deseando frenar el uso de esta tecnología nueva, moderna y limpia, ¿o podría usted tranquilizarnos y decirnos que no es más que un mito? En primer lugar, mucho cuidado con el perpetuum mobile. Eso no existe. ¿Cuántas veces la prensa nos cuenta que hay un inventor de un motor de agua y un inventor de un motor de aire? Y ahí queda la cosa, en una noticia de periódico y poco más. No se puede obtener algo de nada. El perpetuum mobile no existe. Hasta el punto de que cuando nos hablan de energías inagotables, mucho cuidado, porque tampoco hay energía inagotable, en el extremo ni siquiera la solar. A veces se nos habla de energía inagotable pensando en la fusión nuclear. ¿Cuántas veces nos dicen, bueno, hay mucho problema, mucha crítica y mucho conflicto con la energía de fisión, pero ya llegaremos a la buena, que es la de fusión, la del hidrógeno, y esa ya va a ser infinita, va a ser de una disponibilidad ilimitada. Y ahí volvemos al perpetuum mobile o al santo grial, a la solución maravillosa. No hay soluciones maravillosas en el planeta, ni hay ni puede haberlas. Bueno, pero sí hay efectivamente una serie de energías que debido
a la tecnología y sobre todo a la necesidad de sustituir energías conflictivas por otras más amables, pues todo un despliegue que realmente es muy notable. El mar nos proporciona varias soluciones energéticas, no solamente las olas. Es decir, aprovechar el movimiento mecánico y trasladarlo a un mecanismo que en definitiva mueva una turbina. Pero tenemos la diferencia térmica a lo largo de la profundidad. La temperatura en el mar pues decae 1 grado, quizá a los 30 o 40 metros, depende del mar donde estemos. Claro, esa diferencia térmica también es un foco que puede, naturalmente, bien aprovechado y también con un dispositivo técnico más o menos complicado, generar una energía de tipo térmico, pero en definitiva lo térmico se transforma en trabajo siempre que queramos, ¿no? El mar tiene todavía alguna posibilidad más, puesto que hace muchos años que se han aprovechado las mareas y sigue habiendo una central, se llama la Gans, de 50 megavatios en la Bretaña francesa, que sencillamente atrapa la subida de las mareas en un embalse, se cierra la compuerta y luego ese agua se deja soltar cuando nos conviene, como una presa normal y corriente que mueve una turbina, ¿no? Pero lo más importante en nuevas energías es el sol y el viento. Y es el sol, porque el viento es una expresión del sol, es una energía solar derivada, es el sol, sin el cual no hay ni vida, ni futuro, ni color, ni nada, es el sol. Y por eso las economías que se van separando de los ciclos solares, en definitiva de los ciclos de la vida y de la fotosíntesis, pues se van introduciendo en situaciones sin salida, sin solución. Es el sol, que además, entre otras cualidades, nos permite obtener energía eléctrica directa, simplemente como consecuencia de la radiación solar, utilizando, eso sí, un material relativamente especial, pero no es tan especial, puesto que el silicio, en definitiva, es la arena. Así que el silicio sí que es un material infinitamente disponible. Hay una pregunta que se repitió bastante y habla respecto al ferrocarril. ¿Cómo podemos atraer una inversión para nuestro país para la implementación de los ferrocarriles? Pues esto es una tarea del Banco Mundial, para eso está, o del Banco Interamericano. Pero el ferrocarril en este país es una tarea urgente que una las dos costas, Puerto Barrios, Puerto Quetzal, pasando por la capital, por una parte como integración del país y que comunique los dos mares y las dos zonas o ciudades más importantes en la costa. Pero también el ferrocarril es la única solución que veo y que contemplo para el entorno metropolitano de Ciudad de Guatemala. Esta ciudad no puede continuar así, con ese uso desaforado del vehículo, del carro, con esa contaminación apabullante, con esa renuncia a andar, a pasear, a deambular por la calle de todos y por la ciudad de todos, y con esos atascos permanentes que son una pérdida tremenda de dinero, de combustible, de humor y de todo. El ferrocarril, y digo de cualquier tipo porque las áreas metropolitanas se dotan de metros, se dotan de un tranvía o de un tren ligero, pero eso hay que hacerlo cuanto antes, en todas las grandes ciudades, incluyendo esta. Aparte del ferrocarril transoceánico, pero que pase por la ciudad, no que vaya de no sé qué sitio a la frontera de Salvador, del Canal Seco, no, un ferrocarril público que atienda mercancías y pasajeros y que pase por la capital y que vertebre el territorio debidamente. Dice la siguiente pregunta: ¿es de dominio público la alta conflictividad de intereses existentes entre las comunidades y las autoridades, las empresas multinacionales que explotan la minería sin considerar el impacto ambiental y social de dichas comunidades? ¿Cómo lograr atemperar o manejar la magnitud de dicho conflicto? Bueno, lo primero es que esas explotaciones se sometan al estudio de impacto ambiental y a una declaración de impacto ambiental correspondiente, correlativa, que haga el Gobierno con su mejor criterio y teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, que no es poco, teniendo en cuenta el impacto geológico, el impacto hidrológico,
el impacto en las comunidades tradicionales o en las poblaciones humanas, el impacto en el aire, en las aguas en general, que me da la impresión de que no se han considerado y de que no se consideran, dejando aparte lo que supone también de abuso con respecto a la fiscalidad, etcétera, etcétera, que bueno, más o menos ya me voy informando de estas cosas cada vez que vengo. Es decir, someterse un poco a la racionalidad de un procedimiento que es el único que puede evitar el conflicto. Claro, si se hace bien, se hace a tiempo y con equidad a las comunidades indígenas hay que respetarlas. Hay una cosa, pero hay que respetarlas porque hay que respetar la tierra. Hay una cosa fundamental que es la necesidad de volver a lo sagrado, a respetar algo, a considerar que hay elementos sagrados en nuestra vida sin los cuales nuestra vida no pasaría de ser meramente animal y sobre todo irracional. Y eso ha acompañado siempre al hombre. Ya dijimos el otro día que a partir y hoy me parece que también, que a partir del Renacimiento y de la Revolución Científica, pues las cosas se estropean y rompemos y nos declaramos enemigos de la naturaleza. Pero así nos va, eso hay que recuperarlo. Y la idea de lo sagrado es importante, acompaña al hombre desde sus orígenes y por lo tanto no está de más recuperarlo, aunque no sean tiempos para ello, pero lo sagrado es importante. Muchas gracias, doctor. Por favor, permanezca acá en el estrado. Voy a suplicarle a los arquitectos Dávila y Hernández que pasen acá. Bueno, como decíamos antes, esta es una muy buena oportunidad que no queremos desaprovechar, sobre todo cuando pensamos en un personaje tan especial como es el doctor Costa. Así que le cedo la palabra en este momento al arquitecto Dávila como coordinador de la Comisión Científica de Medio Ambiente de la Facultad de Arquitectura. Gracias, arquitecto. Bien, para mí es un honor darle gracias al doctor Pedro Costa por estas dos intervenciones que ha hecho el día martes 16 y hoy 22. Pero también los invito a cada uno de ustedes para que nos acompañe, porque este año hemos decidido ser el año del cambio climático y tocar temas al respecto del cambio climático. Y el día 20 de mayo a las 9 de la mañana tendremos la conferencia sobre las ciudades y su influencia en el cambio climático. Por lo tanto, les deseamos ya que lo anoten en sus agendas. Es un poquito difícil porque es en la mañana, pero esta conferencia inclusive es a través de RESFIA, que es la Red de Formación de Impacto Ambiental, y con la invitación de todas las universidades, o sea que vamos a tener personas de Universidad de San Carlos, del Istmo, Rafael Andívar, etcétera, acá con nosotros, y obviamente dos expositores de alta calidad que ya han decidido estar con nosotros. Uno de ellos lo tenemos acá, que es el doctor Rafael Espada, y lógicamente intervendrá, ¿verdad?, la parte de la salud, que era lo que nos decía hoy el doctor Pedro, ¿verdad? O sea, la ciudad nuestra se está enfermando y creo que es un reto nuestro el hacer que la ciudad vaya mejorando, y somos nosotros como arquitectos o como ingenieros los primeros que tenemos que empezar a pensar qué hacer. No solamente el puente, no solamente es hacer la casa o la energía, también necesitamos parques fundamentales para distraer la mente. Entonces son varios retos los que tenemos que ir haciendo. Agradezco al arquitecto Rigoberto Morales y al equipo completo de práctica profesional supervisada, quienes ayudaron hoy en esta noche a hacer toda la logística para tener aquí al doctor Pedro Costa. Y ellos mismos fabricaron este diploma que con gusto para mí es para entregárselo a él, que dice: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento a doctor Pedro Costa Morata por su valiosa exposición en las conferencias Derecho, Política y Sociedad en los Conflictos Ambientales,
y aspectos sociales y políticos insoslayables en los proyectos ambientales, organizadas en la ciudad de Guatemala a los 16 y 22 días del mes de abril de 2013. Firman doctor Ricardo San José, vicerrector académico, arquitecto M.A. Víctor Hugo Hernández, decano de la Facultad de Arquitectura, y arquitecto M.A. Julio Ernesto Hernández Santizo, coordinador académico. Y tenemos los sellos tanto de la universidad como uno que fue creado por el licenciado Gerardo Samayoa para este año, que es sobre cambio climático. Doctor, muchas gracias.